Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Yo primero presentar aquí a la compañera que es la que va a hacer el acto, va a dar la charla. Es la compañera Leila, ella es refugiada política colombiana, es miembro y es la representante de Marcha Patriótica para el Estado español. Entonces, para ubicar un poco, Marcha Patriótica es un movimiento de movimientos sociales en Colombia que se ha fundado hace un año, pero que viene de mucho tiempo atrás, en el que confluyen muchas organizaciones. La compañera Leila ya nos lo explicará con más detalle. Y desde el PCPC y los JCPC hemos pensado que el tema de Colombia, y aprovechando que la compañera Leila estaba aquí en Barcelona, es un tema imprescindible de conocer por su complejidad, porque es una cuestión que está mediáticamente en el día a día, y para los comunistas, dentro de la solidaridad internacionalista y del internacionalismo proletario, la cuestión colombiana es una cuestión que la tenemos como prioritaria. Y la tenemos como prioritaria por muchísimas cuestiones, ¿no? Pero para que veamos la magnitud de lo que podemos llamar el drama colombiano, ¿no? O sea, Colombia es un país con más de 60 años en los que hay un conflicto social y armado muy agudo y muy profundo. En Colombia hay 9.500 presos y presas políticos. En Colombia se ha descubierto la fosa común más grande de América Latina. En Colombia ha habido el genocidio político más grande de la historia del hemisferio, en el que se exterminó a la Unión Patriótica, con más de 5.000 muertos, 4.000 desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, Colombia, y en el que hay un conflicto armado, que actualmente hay unos diálogos en La Habana entre la insurgencia y el gobierno de Colombia, creemos, y la insurgencia como marxista-leninista y que cuenta con la solidaridad de los y las comunistas, pues pensamos que es de especial interés que venga alguien conocedor de la cuestión, que nos pueda explicar cuáles son las raíces de este conflicto, cuál es el estado actual de los diálogos de paz, de tanto se oye hablar de los diálogos de paz, pues cuál es el estado actual, cuáles son los puntos que se están tratando y sobre todo cuál es el papel del movimiento popular y de los comunistas allá. O sea, cuál es el papel de Marcha Patriótica, cuál es el papel de los sindicatos, el papel del Partido Comunista, el papel de todos esos miles de organizaciones que se están moviendo. Ahora recientemente hemos sacado un comunicado de solidaridad con los campesinos del Catatumbo. Catatumbo es una región rural en el norte de Colombia, en el que los campesinos, ante la falta de medios y de alternativas, se han tenido que levantar y han tenido que bloquear las carreteras, y la respuesta ha sido bala desde el gobierno colombiano. O sea, el ejército ha matado a 4 campesinos, si no me equivoco, han sido asesinados con armas de guerra. O sea, no ya con esas armas no letales que pueden matar, sino directamente han disparado contra los campesinos y las campesinas. Entonces yo creo que Colombia, en este contexto de América Latina, del socialismo del siglo XXI, aquí hay unos compañeros ecuatorianos, de todo este movimiento y de todo este escenario de cambios y de grandes transformaciones que están habiendo en América Latina, ¿qué papel tiene Colombia ahí? ¿Y qué papel tiene el pueblo colombiano? ¿Y qué papel tiene el Estado colombiano al servicio del imperialismo? Yo, como introducción, creo que hasta me he extendido mucho. Yo dejo hablar a la compañera Leila para que nos explique muy bien cómo está la situación ahí en Colombia. Bueno, pues primero que todo muchas gracias, como siempre, al PSPE por brindarnos este espacio de intercambio de información y de y este a través del diálogo para acercarnos un poco a la realidad colombiana, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por haber sacado su tiempo para venir a interesarse un poco por el tema de nuestro país, ¿no? Pues como ya lo dijo Ferran, Colombia en este momento es en América Latina el país donde aún quedan insurgencia. Existe la guerrilla más antigua del mundo, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC. Igualmente es un conflicto distinto y con ciertos paradigmas que lo separan un poco del contexto latinoamericano. Ha sido un país donde el narcotráfico, la oligarquía, el terrorismo de Estado se ha implementado para negar durante más de 60 años una salida política y un cambio real y estructural dentro del sistema para que Colombia alcance en algún momento una paz, pero una paz verdadera, ¿no? Una paz con equidad y con justicia social. Las causas que dan origen al conflicto no se han resuelto, por tanto, el conflicto permanece en el tiempo. Entonces, son ciclos. En Colombia tenemos ciclos de 10 años, de 20 años, donde el Estado y las insurgencias, pues llega un momento en que se sientan a la mesa a discutir porque son conscientes y somos conscientes de que la única salida que hay en Colombia tiene que ser política y tiene que ser dialogada, porque ninguno de los dos ejércitos en este momento, ni la insurgencia ni el gobierno, son capaces de ganar la guerra a través de las armas. Por eso el gobierno se ve obligado a sentarse a una mesa porque le es imposible. Lo mismo la insurgencia sabe que tiene fuerza y que si en este proceso de diálogo nuevamente no se hace nada, entraremos en otro nuevo ciclo como ha venido sucediendo todos estos años, ¿no? Entonces, el panorama actual y el panorama que tenemos, por el que decimos que las causas que han dado origen al conflicto no se han solucionado, tenemos que la tenencia de la tierra es el principal factor que hace que en Colombia haya desigualdad. Entonces hablamos que en Colombia, que es un país rural con más de 47 millones de habitantes, la tenencia de la tierra está en el 1.15 de la población es propietaria de más del 50% del territorio, con lo cual ahí partimos de que ya hay una desigualdad. En Colombia es el primer país con mayor número de desplazados internos en el mundo, con más de 5,5 millones de desplazados, o sea, más desplazados que todos los países que tienen guerras y guerras internacionales, para que sepamos. Y todos esos desplazados pues son campesinos, habitantes del área rural, agricultores que han sido desplazados de sus territorios por dar entrada a los proyectos mineros, lo que se llama ahora la locomotora minera, los megaproyectos de cultivos, de monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel, explotación de petróleo, es decir, para explotar los recursos naturales se expulsa a las comunidades de sus regiones, ¿no? Entonces ese es el panorama que tenemos. Colombia es el país que ha desaparecido a más personas por cuestiones ideológicas que todas las dictaduras del Cono Sur juntas. Y seguimos en la lista de ser los principales, o sea, vamos de primeros encabezando esa barbarie, esa crisis humanitaria que arrastramos de más de 60 años, porque efectivamente esas causas siguen estando allí. El descontento del movimiento social y popular sigue siendo allí porque sus reivindicaciones y sus derechos y sus reclamos no son atendidos, y a cambio el Estado y la oligarquía da represión, represión y represión, ¿no? Entonces, como decía Ferran, en este momento existen en Colombia más de 9.500 presos y presas políticos. El 90% de esta población que está prisionera son por cuestiones ideológicas, es decir, sindicalistas, estudiantes, campesinos, líderes campesinos y campesinas, y solo el 10% hace parte de prisioneros de guerra que son combatientes, ¿no? Y que se han cogido pues en aras de su lucha revolucionaria, de su lucha en la batalla. Entonces ahí nada más vemos que todos en Colombia, los que hacemos oposición política, se nos juzga y se nos condena siempre por rebelión, ¿no? Ese es de esos 9.500, el 90% están condenados por rebelión, que es por lo que al final condenan a los estudiantes, a los sindicalistas, a todos los que hacemos oposición. Entonces nos juzgan por rebelión y por
pertenencia al terrorismo, ¿no? Pero al final, como por el tema de terrorismo no pueden probarlo, todos estamos por rebelión, cuando además dentro de la Constitución colombiana y dentro del derecho internacional se contempla la rebelión como un derecho, ¿no? El levantarse contra un Estado tirano. Entonces, es una de las cuestiones. Pues con estos antecedentes y con más de 60 años de conflicto social y armado, pues hemos tenido varios procesos de diálogo. Los más recientes, pues los de los años 80, para que nos suene un poco más, con el presidente Elisario Betancur, fue un proceso de diálogo que se llevó a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Belisario Betancur, un gobierno conservador. Se llamó cese al fuego, y de esos preacuerdos que hubo, donde se empezó a dialogar, cometiendo el mismo error que se está cometiendo en este momento, que es sin un cese al fuego bilateral, nace la Unión Patriótica como un reclamo y como una observación que hacía el sistema, diciendo: hay posibilidades para que el movimiento insurgente haga parte, entras a jugar al juego de la democracia a través de la vía electoral, ¿no? A través de una representación política. Y en medio de ese preacuerdo nace lo que se llamó la Unión Patriótica, que además de recoger a cuadros y a militancia de la insurgencia, recogía pues militancia a cuadros del Partido Comunista Colombiano, liberales progresistas, conservadores progresistas, gente del común con otra visión de país y con otros anhelos de cambio, ¿no? Entonces fue como el primer referente que dijeron: bueno, vamos a ver si es posible. En las primeras elecciones, en los 90, la Unión Patriótica efectivamente arrasó en los municipios. Quiere decir que ganó un gran poder y le quitó mucho poder a la oligarquía. Entonces, cuando se dieron cuenta que iba en serio, empezó el exterminio, que empezó a finales de los 80 y terminó en el 95 con más de 5.000 asesinados, más de 4.500 desaparecidos, exilio y al final la desaparición de la Unión Patriótica, ¿no? Porque al final se le quitó también el estatus jurídico a lo que fue la Unión Patriótica. Y esa fue la experiencia que nos siguió demostrando a todos los colombianos y colombianas que luchamos por un cambio, que realmente en Colombia no habían condiciones ni existían condiciones para que nosotros pudiéramos hacer oposición por la vía democrática, porque esa democracia que existe actualmente y que existía en ese momento, pues evidentemente no era representativa para nosotros, ni era en la que podíamos entrar a jugar un papel determinante para cambiar las estructuras del sistema. Se vuelve otra vez al combate, se vuelve otra vez a la lucha del movimiento social y popular, y llegamos a mediados del 90 con el gobierno de César Gaviria, porque en Colombia no solo han existido las FARC y el ELN como insurgencias, también existió el M-19, el Quintín Lame, el EPL, que todavía queda un reducto del EPL. Y estos grupos, pues cuando César Gaviria hicieron una entrega de armas, dieron una rendición, porque el M-19, por ejemplo, en el Quintín Lame, dijeron pues sí que como que es el momento de que podamos hacer política. ¿Y qué pasó con el M-19? Otro poco de lo mismo que pasó con la Unión Patriótica, ¿no? Tenemos que mataron a Carlos Pizarro, que fue el candidato presidencial en aquella época, y posteriormente a todos los que quedaron. O sea, en Colombia, cuando hubo esa entrega, se les dio un taxi a los excombatientes, y eran taxis que ya tenían una diana detrás, y empezaron a aparecer taxistas asesinados, o sea, con un tiro de gracia. Si se cargaron a toda la gente combatiente que se reinsertó, al final se los cargaron. De eso que queda Navarro Wolf y el alcalde de Bogotá, Petro, que esta gente ya no es de izquierdas, y que efectivamente entró a hacerle, ellos sí que entraron al juego de la democracia, pero no al juego de la democracia que jugaba en ese momento el M-19 y las otras organizaciones, sino que entraron a hacer el juego del sistema, ¿no? Con lo cual ellos, cuando en este momento dicen, porque Navarro, Wolf y Petro dicen que efectivamente que ellos son
como la comprobación científica de que en Colombia se puede hacer oposición política, pero disculpen, es que ustedes ya no son de izquierdas ni pertenecen a ese referente del que algún momento pertenecieron, ¿no? Entonces, llegamos al 98 y de nuevo otra mesa de diálogo que se llamó, pues fueron el despeje del Caguán, los diálogos del Caguán en el 98 con la presencia de Andrés Pastrana, con nuevamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otra vez sin cese al fuego bilateral, diálogos que al final se utilizaba el gobierno para rearmarse porque durante esos 10 años hubo muchísimos golpes que se le propiciaron al ejército y entonces Estados Unidos entraba a intervenir con lo que fue el Plan Colombia. Entonces era rearmarse, equipararse con un componente militar supuestamente antinarcótico, pero contrainsurgente, y que al fin y al cabo iba a atacar todo lo que era a impulsar lo que era ese ALCA, esa área de libre comercio que querían implantar en América Latina, que luego se pasó a Iniciativa Regional Andina, porque lo que querían era apoderarse de toda la Amazonía, ¿no? O sea, todo el ALCA comprendía dos proyectos, que era el Plan Puebla-Panamá, que iba de Puebla hasta Panamá, y luego se implementaría con el ALCA y el Plan Colombia, que empezaba en Colombia y desfilaba por toda la hidrografía colombiana hasta llegar a Ecuador, Venezuela y todos los países de la región andina, ¿no? Al final, estos proyectos, por la presión popular de todos los países del sur, pues al final este fue un fracaso. Sin embargo, la implementación militar que se dio, el entrenamiento con mercenarios israelíes y estadounidenses que existen en Colombia y que existieron en ese momento, pues es como preparar al ejército que en este momento más potente contra guerrilla que existe en América Latina es el colombiano, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, en el marco de qué hacemos con un ejército tan preparado en caso de que hayan unos acuerdos y que en Colombia se acabe la guerra, pues Colombia ya ha enviado a Afganistán, envió gente a Irak y ahora ha firmado un acuerdo con la OTAN, con lo cual vemos que al fin y al cabo este conflicto de Colombia rebasa las fronteras y no solo ataca el tema de Colombia, sino que Colombia sigue siendo un peligro para todo el eje latinoamericano y es un peligro en contra de esa integración latinoamericana de la que hablamos los pueblos y la que decimos que al final la independencia de América Latina tendrá que ser una independencia en general o no habremos ninguno que hayamos ganado, porque siempre quedará un factor allí en manos del imperialismo intentando quebrantar lo poco que podamos conseguir o que puedan conseguir algunos, ¿no? Entonces, después del Caguán, pues qué represión, en la entrada del paramilitarismo mucho más fuerte. Los paramilitares, como muchos de ustedes sabrán, son fuerzas oscuras, son ejércitos que hacen parte del propio Estado. Cuando nos venden las encuestas, nos lo venden como un actor más dentro del conflicto. Y hay que tener en cuenta es que el paramilitarismo no es un actor más, es un actor que hace parte del gobierno. O sea, el tema es que el gobierno siempre ha intentado separarlo porque, claro, llega un momento en que ya se les sale un poco como de las manos por toda la masacre y todo el genocidio que han cometido, pero siguen siendo parte del Estado. Por eso cuando hablamos de los actores en conflicto en Colombia es que es el Estado en contra del pueblo, ¿no? Prácticamente. Entonces, con eso tuvimos lo que fue la masacre de toda la zona y de todas las regiones donde hubo el despeje. El paramilitarismo entró al saco sin que hubiera protección gubernamental. Volvemos otra vez al conflicto. El movimiento social y popular, como siempre, continúa en movimiento. En este momento el movimiento social y popular se presentó, pero muy disperso, que es una debilidad que siempre se ha tenido en los diálogos, que no se ve esa parte social y popular que tiene que ser parte de esa salida política, porque en Colombia el conflicto no solo es armado, sino que también es social, y en ninguno de esos procesos hemos visto que haya estado
como todo el movimiento social y popular, ¿no? Diciendo con sus reclamaciones como principales víctimas también de este conflicto interno. Y otros 10 años, más muertes, y llegamos a lo que tenemos hoy en La Habana. En La Habana con 5 puntos en los que evidentemente se tiene que tocar el tema que se ha tocado en todos, que es el primer punto, que es el político de desarrollo agrario integral, que también estuvo en el Caguán como la política agraria integral también, ¿no? Porque seguimos diciendo que el problema en Colombia sigue siendo la tenencia de la tierra y tiene que haber una reforma agraria y tiene que haber una redistribución de las riquezas para que haya una equidad que nos permita medianamente empezar a hablar de justicia social, ¿no? Entonces, en el tema de política agraria integral, ese punto se ha cerrado prácticamente sin que haya un acuerdo total. Han llegado a un preacuerdo de unos mínimos porque el gobierno se niega a aceptar a las zonas de reserva campesina. Y las zonas de reserva campesina, como el ejemplo del Catatumbo, que ponía el ejemplo Ferran, pues una zona de reserva campesina es una alternativa de desarrollo agrario que nace de las comunidades campesinas en aras de propiciar una reforma agraria y en aras de decir, si no hay reforma agraria, tenemos que buscar algún proyecto que nos incluya y que para nosotros sea válido y que podamos resarcir y quitarnos ese problema de la redistribución de la tierra. Las zonas de reserva campesina, en la década de los 90 fue una lucha de las comunidades campesinas y que en la legislación de 1994, con una ley 160, se legitiman las zonas de reserva campesina. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema del Catatumbo? Pues que esta zona el gobierno tiene otro plan estratégico para esa zona. Primero, porque es frontera con Venezuela. Uno de los planes tiene un plan que se llama el Plan Consolidación para la zona de reserva del Catatumbo y uno de los puntos es militarización de la zona. Entonces los campesinos se niegan a la militarización porque dicen los militares son los que han menguado, los que nos han desplazado y los que nos han masacrado y no nos pueden meter al enemigo a nuestra casa. Y la zona de reserva campesina es un planteamiento que tenemos la legalidad, ¿por qué siguen deslegitimando la zona de reserva campesina del Catatumbo? También porque existe una reserva carbonífera mayor que la de Cerrejón, que es una gran mina, yo creo que es la más grande de América Latina, a cielo abierto, y entonces quieren entrar a explotar esta zona. Y también para los monocultivos de palma africana, para producir biodiesel. Entonces, esos son los planes que tiene el gobierno para esa zona. Cuando el campesinado tiene otra alternativa integral y que es por lo que en este momento están luchando y por lo que hay muertos y por lo que todavía hay huelga y están los campesinos en la calle. Entonces, con este preacuerdo se cierra ese primer punto débil porque no es un acuerdo general, y en este momento se está en el segundo punto, que es el de la participación política, que es donde dice el gobierno, es que las FARC entregan las armas, dejan la lucha armada y ya pueden venir aquí y hacer política, ¿no? Ustedes lleguen al Congreso, que es lo que interesa. Entonces, claro, dice el movimiento insurgente, dice, no, es que primero el sistema que hay ahora no nos representa y estamos pidiendo una constituyente. Y el gobierno habla que hay una participación política cuando en Colombia se sigue encarcelando por motivos ideológicos, se sigue persiguiendo, como lo que está pasando en el Catatumbo, Marcha Patriótica, a un año de su existencia, ya tenemos presos políticos, ya tenemos desaparecidos y ya tenemos muertos. O sea, esa es la participación política que nos está dando el Estado. Entonces, este segundo punto es un punto bastante fuerte, y en este momento el panorama que se está viendo en Colombia es que evidentemente aquí no hay condiciones para que exista una participación política real dentro de la oposición. El tercer punto es el fin del conflicto, que sería la dejación de armas en caso de que se hayan dado los dos primeros.
el 4 punto es la solución al problema de las drogas ilícitas, y el quinto es víctimas y verdad, y aquí volvemos a tener un problema, porque el gobierno solo quiere hablar de las víctimas de la insurgencia, que se corresponden al 6% de las víctimas en Colombia, entre la insurgencia del ELN y de las FARC. Y el 94% de violación a los derechos humanos y la violación al derecho internacional humanitario lo ha cometido el Estado. Entonces estamos hablando que esa ley de víctimas y de verdad se nos queda corta, y lo que nos va a generar es impunidad, porque el Estado no quiere hablar de sus víctimas, no quiere hablar de los desplazados, no quiere hablar de los desaparecidos. Entonces ahí volvemos a tener un problema. Vamos a hablar de las víctimas, pues hablemos de su 94% y del otro 6% para que hagamos un 100%. Entonces, en esa situación se encuentra ahora la mesa de diálogos en Colombia. ¿Qué diferencia hay con los otros procesos? Que en este momento el movimiento social y popular ha dicho: nosotros somos parte de la solución del conflicto y aquí a nosotros nos tienen que tener en cuenta. Y el movimiento social y popular le ha dicho al gobierno: nosotros tenemos que estar en la mesa, y el gobierno ha negado esa posibilidad, porque el gobierno dice que lo que se tiene que hacer en Colombia es dejar de echar tiros. El movimiento social y popular dice que nosotros no estamos echando tiros y somos las principales víctimas del conflicto interno social armado. Si esto no se soluciona con nosotros también en la mesa, aquí no hay paz que valga, porque la paz tiene que ser integral y tiene que ser para resarcir víctimas, tiene que ser con una redistribución de la riqueza y tiene que ser con una solución a esas causas que han originado el conflicto durante todos estos años. Y entonces, en ese pulso del movimiento social y popular, decir somos parte de la solución del conflicto, cuando llegó el señor Santos a la presidencia, dijo: yo tengo la llave de la paz, y dijo el pueblo: no, señores, que nosotros tenemos la llave, porque nosotros somos mayoría y estamos dispuestos a pelearnos esta vez por este proceso y por esta salida política al conflicto. Y desde el 2009 entonces empieza a movilizarse y a organizarse el movimiento social y popular, a buscar la forma de unir resistencias y luchas y fuerza para decir: vamos a ir como uno solo a hacerle el pulso al gobierno. Y entonces es cuando el 23 de abril del 2012 nace lo que conocemos como el movimiento social y político Marcha Patriótica. Y Marcha Patriótica es una plataforma política, un movimiento de movimientos donde se han ido acumulando experiencias de resistencia, de lucha, y donde hay comunistas, no comunistas, teólogos, progresistas, hay de todo. Es como una caja, de muchas ideologías y de muchos pensamientos, todos con unos objetivos claros, con unos mínimos a los que se ha llegado de acuerdo, que están planteados en una plataforma de 13 puntos, donde dice: como estos objetivos los tenemos todos, aunque unos seamos más rojos que otros, u otros miremos pero es el interés que tenemos todos como movimiento social y popular, vamos a trabajar con estos 13 puntos, que son los que al final nos van a dar el poder y nos van a llevar a los puntos. También está, como no puede ser de otra manera, el tema de la tierra, ¿no? Porque seguimos diciendo que si ese punto no se soluciona, no podremos obtener una solución real en Colombia. Y entre los 13 puntos, además de la solución política al conflicto social y armado, que es por eso se está impulsando, y en este momento Marcha Patriótica ha montado la figura de las constituyentes por la paz, que las constituyentes son como un elemento de discusión y de análisis de determinados problemas, donde el movimiento social y popular analiza ese problema y busca la solución, ¿no? Para que tampoco el Estado diga: es que solo reclama, no, señores, que nosotros ya hemos analizado este punto porque nos interesa, porque nos repercute, y nosotros también tenemos la solución a ese problema. Ahora es falta que usted lo acepte, ¿no? Más o menos. El primer punto es la solución política. Estamos hablando de las constituyentes por la paz, la democratización de la sociedad y del Estado y del modelo económico. Pensamos que si el modelo económico en Colombia no cambia, tampoco es posible que haya una salida ni una justicia social. El modo alternativo de vida y de producción y nuevas formas de poder de la economía.
las garantías efectivas de los derechos humanos por parte del Estado, la dignificación del empleo, la humanización del trabajo, la reparación integral de víctimas de guerra y del ejercicio estructural de la violencia. El ejercicio estructural de la violencia y la violencia que ha ejercido el Estado del terrorismo contra la población. La reapropiación social del territorio para las necesidades de la gente del común, la reforma agraria integral para la paz y la autonomía y la soberanía alimentaria, la reforma urbana integral y la democratización de la ciudad, la cultura para la solidaridad y la transformación del orden social, el restablecimiento de la soberanía nacional, el nuevo orden mundial, internacionalismo, integración de nuestra América, la continuidad de las luchas por la dignidad y la emancipación y la liberación. Estos son los 13 puntos en los que nos hemos recogido y por los que estamos trabajando y por los que en este momento pues nos encontramos en pie de lucha en las calles en Colombia. Y yo creo que con esto yo lo dejaría ahí ya para no alargarlo más y escuchamos. Empiezan a hablar Colombia, hablan del Sáhara, por ejemplo, pero de los niños, no quieren hablar de las raíces. O sea, está claro que los partidos, el reformismo, que forma parte, en cierta forma, que hace unos pocos años ellos decían no a la guerra, y ahora vemos que cuando se bombardean a los pueblos de Siria, de Libia, pues se callan, o vienen al otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo se podría trabajar? La pregunta, ¿cómo podríamos ayudaros a explicar pues, bueno, todo lo que se está trabajando y para que este proceso de paz pues pueda al final culminar con éxito? A ver, dentro del trabajo de la Comisión Internacional, nosotros a nivel internacional nos hemos definido por capítulos a nivel estatal, por países, y por la solidaridad internacional la estamos recogiendo a través de los grupos de apoyo, ¿no? Que los grupos de apoyo serían como las agrupaciones que siempre han hecho la solidaridad internacionalista con el tema colombiano, que ahora el trabajo pues se retoma a través de Marcha Patriótica, se sigue haciendo el trabajo pero a través de Marcha Patriótica. Es muy complicado y ha sido muy complicado durante este año de existencia, ha habido bastantes giras, se ha estado en el Congreso, en el Parlamento Europeo, intentando que se impulse el tema de la salida política, que se dé un respaldo a los procesos de diálogo de La Habana. Se ha hablado con muchas organizaciones, tanto progresistas y la gente con la que siempre hemos trabajado nosotros de izquierda, que ha estado ahí, que está dispuesta a seguir trabajando. Entonces, el tema en este momento de cómo hacer ese trabajo internacional, hay unos elementos de trabajo, unos puntos de trabajo que nosotros a nivel internacional tenemos que desarrollar, y entre ellos pues están el tema el principal en este momento es el de la salida política. El 20 de mayo fue lo de la Constituyente por la Paz de junio, ¿no? De París. El 20 de junio se desarrolló en París el capítulo de Francia, montó una constituyente que, como lo que habíamos dicho, desde se había explicado antes, es una figura que lo que intenta es recoger un problema, intentarle darle una solución, ¿no? Entonces, en este planteamiento pues se invitó a los grupos de apoyo y la gente que constituye Marcha Patriótica dentro del continente europeo. Lo que se pretendía aquí era que se lanzaran comunicados de apoyo por parte de la comunidad internacional hacia la mesa de diálogo, indicando sobre todo por qué es importante tanto para América Latina y como para nivel internacional, por qué se ve importante el tema de los diálogos y por qué los estamos impulsando, ¿no? Porque yo desde mi solidaridad internacional lo estoy impulsando. Y desde los colombianos como tal, también esperábamos pues que la gente del común,
que no tiene mucha visión, pues que por lo menos se acercara para que tuviera conocimiento un poco de qué son los diálogos y de por qué estamos luchando por una salida política y por qué hay que impulsar los diálogos. Pero además hay dos puntos que también se tienen que decir, es el movimiento social y popular tiene que estar en la mesa, porque sin el movimiento social y popular no puede haber una salida política a este conflicto, y estamos pidiendo que haya un cese bilateral al fuego. O sea, no podemos seguir que se siga cometiendo el error de dialogar en medio de la guerra, porque todos los días están muriendo colombianos y colombianas de ambos bandos, pero al fin y al cabo colombianos y colombianas. Vamos sumando más muertos al conflicto armado y resulta que también en el movimiento popular seguimos enumerando muertos, porque el tema represivo tampoco hace antes exigir el cese al fuego bilateral y el cese a la persecución política del movimiento social y popular, que es en este momento como los puntos claves. Entonces, en esa constituyente lo que empezamos era como intentar hacer el ejercicio de cómo se involucraba la comunidad internacional dentro del proceso. En América Latina, por ejemplo, afortunadamente está es mucho más fuerte, efectivamente, porque el grado de hermandad y de trabajo que se viene dando de allá por diferentes canales, tanto cuando surge el movimiento continental bolivariano, que recoge a toda la gente de América Latina, tanto con los nuevos procesos que han surgido, Bolivia, Ecuador, Venezuela, pues como que los lazos de hermandad se han unificado. Argentina, por ejemplo, es el que tiene el capítulo de marcha patriótica más grande de América Latina. En Brasil se llevó a cabo el Foro por la Paz en Colombia, con la participación de toda América Latina, viendo la necesidad que la solución al conflicto de Colombia es una solución y es un valor añadido que vamos dando para que esa integración latinoamericana con la que tanto soñamos se siga dando. Entonces, en ese ejercicio, hacer este tipo de debates, que es importante para dar a conocer realmente el conflicto colombiano y que la gente, pues, por lo menos se involucre más, y sobre todo a la hora de exigir, ¿no? Porque, por ejemplo, de exigirle a los gobiernos, porque ya sabemos también que lo que tenemos aquí, pues tampoco es que sea muy beneficioso. La nota clara estuvo en que el señor Rajoy fue a apoyar a la Alianza del Pacífico, que es el bastión del imperialismo en América Latina, que representado en Chile, Perú, Colombia y México, estuvieron reunidos en Colombia, y como no podía ser de otra manera, el señor Rajoy tenía que estar allí impulsando la extrema derecha en América Latina para que siga agrediendo a esos proyectos que están luchando por una definitiva y una verdadera independencia para nuestra América, ¿no? Entonces ese es más o menos el ejercicio, involucrarnos en los grupos de apoyo, dar a conocer el tema y intentar por todos los medios hacer llegar la solidaridad y el impulso a la mesa de diálogo.